El podcast El Golpe, episodio número 71, cuando es 13 de enero a la 1:24 de la tarde. Empezamos. Quiero compartir con ustedes en este episodio número 71 un tema que me llama mucho la atención. En realidad todos los temas que yo toco aquí son temas que por lo general se conectan conmigo de alguna u otra forma y por eso yo los comparto. Entonces esta afirmación tiene cierta redundancia, decir que este tema me llama la atención. Pero es un tema interesante, eso debemos decirlo. Es sobre la gran renuncia, The Great Resignation. Well over 20 million people quit their jobs in the second half of 2021. Some are calling it the Big Quit, others the Great Resignation. But who can explain why this is happening? Y no solo eso, sino toda la caracterización que hay en torno a este tema. Porque ¿quién no se siente identificado con el tema del trabajo? Todos trabajamos, ya sea para una organización o por nosotros mismos. Entonces creo que es un tema que de hecho también va acompañado con unas condiciones materiales muy específicas y unas particularidades en términos políticos, culturales y generacionales. Entonces quiero darle inicio a este tema, que por cierto, este tema ya se tocó en uno de mis episodios anteriores y por alguna razón fue el episodio más visto. Creo que es porque el tema de Great Resignation por Anthony Klux, que es profesor de la Universidad de la Texas, que ha estado hablando sobre este fenómeno, el tema es muy popular y creo que por eso fue que se disparó. Pero aquí estoy para hablar un poco más sobre eso y con un poco más de libertad. Sobre todo porque en la medida que pasa el tiempo quiero que mi podcast se transforme en algo diferente, más que hablar de noticias, sino de crear una comunidad en la que usted se siente identificado con lo que yo estoy hablando. De manera que vamos a darle inicio. La pregunta es, ¿por qué hay tanta gente dejando sus trabajos en Estados Unidos? Este planteamiento está sacado del Espectador y de un artículo que es básicamente de hace un par de meses atrás, pero sigue teniendo validez a pesar de que los números de desempleo han cambiado. Y la verdad es que la gente está renunciando y no está aceptando los empleos que quedan de vacantes, porque los trabajadores estadounidenses están convocando una especie de huelga generalizada. Esto se está viendo en todo el país y no solo están exigiendo mejores sueldos, sino un cambio en la concepción del trabajo. El término está acuñado, como les decía antes, por Anthony Klux. Él es un profesor de la Universidad de Texas y también él es psicólogo. De hecho, se menciona la idea de que él estuvo hablando con su esposa en mayo pasado y este académico preveía que millones de personas iban a renunciar próximamente a sus trabajos por la infelicidad que esto le producía. A mí me llama mucho la atención y me genera como... Yo me conecto mucho con esto porque la verdad es que yo trabajé muchos años en Miami en la industria hotelera, de restaurantes y todo este mundo del servicio, que de hecho es el que Coates dice que es uno de las áreas, sectores de la economía que se ha visto más desfavorecida, no solo por la pandemia, sino por las condiciones salariales y las condiciones laborales. Y yo trabajé 5 años o casi 6 en esa industria y de verdad que no tengo ningún recuerdo bonito o muy pocos recuerdos bonitos de esa experiencia. Y usted dirá, bueno, para 5 años en esa industria muy pocos recuerdos. Bueno, sí, la verdad es que cuando vives en Estados Unidos muchas veces es muy difícil desprenderte de la teta que te da la leche, por decirlo con esta expresión bastante coloquial. Es muy difícil desprenderse de esta fuente de ingreso cuando vives en una economía, por lo menos en el caso de Miami, que es una economía bastante dinámica y veloz y hedonista y bueno, entre otras cosas. Entonces, la verdad es que sí, me siento identificado. Si bien hay mucha gente que está renunciando en este momento, todavía hacen falta unas 3.7 millones de renuncias para ponerse al día con la tendencia del 2019. Esto lo dice el economista Daniel Zhao. En el mundo prepandémico la situación ya era alarmante. El coronavirus, después de todo, solo expuso el problema como lo hizo con muchos otros. La primera razón por la que tanta gente renunció es porque las renuncias estaban reprimidas desde 2020 por la incertidumbre de las perspectivas financieras.
que derivó de la emergencia sanitaria, por supuesto. La palabra más simple, todo el mundo se estaba aferrando a sus empleos. Y así fueron infelices y miserables en estos porque tenían miedo de que no encontraran nada más. Esto es la percepción que da el economista, que bueno, es bastante lógica, ¿cierto? Hubo la pandemia, había una tendencia de que la gente estaba abandonando sus trabajos y no había una mano de obra que se ocupara de estas vacantes. Llegó la pandemia y la tendencia se estabilizó, se congeló porque la gente tenía miedo de perder su trabajo, pero se está volviendo a ver la tendencia. Bueno, y ahí está el ejemplo de que las perspectivas para el gobierno de Biden era de 500.000 nuevos empleos y la gente no está llenando esas posiciones. Creo que fueron 200.000 apenas que se llenaron. No hay, mira, este es un análisis que me gustó de Robert Reich, creo que lo dije bien, Reich, que él fue el secretario de Trabajo de los Estados Unidos durante la administración de Clinton. Él dice, abro comillas, no hay algo como la escasez de mano de obra. Hay escasez de cuidado infantil, hay escasez de salario digno, hay escasez de pago por condiciones de vida peligrosas, hay escasez de licencia por enfermedades pagadas y hay escasez de atención médica. Hasta que se solucionen esa escasez, los estadounidenses no volverán a trabajar pronto. Cierro comillas. Me parece súper clave e importante. El problema de utilizar este discurso del empleo me da la impresión de que alimenta de alguna manera aquellos académicos que hablan de modelos económicos más alternativos. ¿Qué es lo que sucede? Porque cuando tú utilizas el recurso del empleo y de este fenómeno a académicos que son de una corte más progresista, utilizan el hecho de que este modelo, el capitalista, el libre mercado, genera este cáncer en nuestra sociedad. Utilizan eso como recurso. Entonces hay que mirar este fenómeno con ojo de lupa y de manera integral. La concientización sobre la salud mental influyó bastante. Los empleados quieren buscar el equilibrio entre sus carreras y su espacio personal. La cultura estadounidense que evangelizó sobre el trabajo como centro del universo a través del workismo ha cambiado desde hace años y las nuevas generaciones no quieren sacrificar más su entretenimiento y su crecimiento personal como lo hacían las pasadas que, tan acostumbradas a las precarias condiciones de trabajo, aceptan los empleos de 8 a la hora que otros rechazan. Esta es una conversación que yo tengo con algunos de mis colegas, sobre todo uno que recuerdo con mucho cariño, Ángel, si me estás escuchando. Nosotros tenemos como un chiste, porque yo le digo, esto es un problema, un conflicto generacional, porque él y yo cuando trabajamos juntos en una fábrica aquí en Oklahoma, discutíamos mucho por nuestras formas de pensar, porque yo siento que, por lo menos en el caso de él, que fácilmente puede ser la representación clara de una generación que ya pasó y que no está sometida de repente a unas circunstancias laborales actuales. Entonces hay una diferenciación en la percepción de la realidad. Él tiene una forma de trabajo de repente quizás mucho más acelerada, es decir, las ideas, los paradigmas mentales de nuestras generaciones han cambiado. Y es porque las cosas están cambiando a una velocidad sin precedente. Lo que usted sabía hace 5 o 6 años ya no sirve ahorita en el 2022. Entonces eso nos obliga a desarrollar habilidades. Por supuesto que un abogado ahora se cuestiona, un contador, pues se cuestiona si su carrera valió la pena. Un contador de 40 años, por ejemplo. Entonces, yo lo llamo así, como un conflicto generacional. Cuando peleamos y él dice, ¿cuándo vas a empezar a tener hijos? Y yo le digo, bueno, yo voy a tener hijos en el momento que tenga la posibilidad financiera de traer un ser humano al mundo y darle condiciones sensatas de vida. Entonces, no, él dice, bueno, pero es que si nunca lo traes, nunca vas a estar preparado. Entonces yo creo que ese es un problema que también nace en creo que serían los baby boomers. ¿Recuerdan los que les dije la otra vez? Los millennials son la generación en la historia de la humanidad que más crisis financieras han sufrido. Yo que estoy atento al mercado, sobre todo los mercados financieros y el mercado inmobiliario, ustedes saben que cada vez es más difícil comprar una propiedad en Estados Unidos, ¿cierto? Eso lo saben ustedes. Cuando usted mira el mercado inmobiliario sufre un ciclo alcista y bajista constantemente, pero la tendencia es alcista. Hemos visto apartamentos que hace 10 años valían $115,000. Son apartamentos que ahorita valen $200,000 y $300,000. Eso es un incremento de casi el 100%.
Por supuesto que esto está determinado también por un carácter especulativo, pero es el mercado. Eso es lo que todo el mundo hace eco actualmente. El mercado es el que rige las normas. Y esta norma nos dice que en términos de incremento de precio es casi un 100%, y los salarios no han aumentado un 100% desde hace 10 años atrás. De manera que a nosotros nos cuesta comprar una propiedad. Yo no me puedo ni imaginar cómo serán en el caso de mis hijos y mis nietos. Entonces, este tipo de cosas llevan a la gente a pensar si vale o no la pena. Pero sigo. John Smith es un empleado de seguridad de Cleveland, y él fue entrevistado por el Washington Post. Él dice: no podré ausentarme por estar enfermo sin ser regañado o cuestionado. A pesar de las circunstancias de la pandemia y luego de haber trabajado turnos dobles por 5 semanas, fue suficiente para renunciar. Pero como se observa en las estadísticas, hay un factor que está sobre todos: la pésima remuneración. Esta es la parte interesante. No es un hecho fortuito que en estados como Georgia, Kentucky, están liderando los mayores aumentos de tasas de renuncias. Más del 4% de la fuerza laboral dejó voluntariamente su trabajo en agosto en estos lugares, o agosto del año pasado, por supuesto. La sorpresa es que estos estados lideran la tabla de estados con el salario mínimo más bajo del país, con un 7.25. Y casualmente, en contraste, sucede lo mismo con estados como Washington D.C., que tienen uno de los salarios mínimos más altos de 15.2%, perdón, 15.20 centavos, $15.20, y también tiene una tasa de abandono mucho menor. Esto me parece interesante porque ahora uno maneja por la calle y uno ve tiendas de ropa que están pagando 18 la hora. McDonald's, que toda la vida, desde que yo sé que la gente trabaja ahí, y unos colegas que trabajan ahí de noche o lo que sea, McDonald's toda la vida pagaba, incluso en Miami, que la vida es muy costosa, pagaban que si 9 o 10 dólares por hora. Ahora están pagando 13. Bueno, no es mucho, pero sí. Las compañías están empezando a ofrecer paquetes salariales mucho más atractivos porque no hay empleados. La gente está renunciando y no están aceptando trabajos. Eso equivale a una huelga. Los trabajadores estadounidenses, en efecto, han convocado a una huelga general. Esto lo dice Robert Reich en la revista Time. Vamos a repasar brevemente los números de desempleo. Yo tengo aquí enfrente del mapa. Estamos en el 2020. En el 2020, el 6 vendría siendo junio. En junio de 2020 se estaba situando en 3.5. La previsión era de 3.6. Y ahí fue cuando empezó a aumentar con el tema de la pandemia. A 4.4 y saltó de ahí a 14.7, que me imagino que este fue el bloqueo que hubo en el 2020. Y desde ese momento, desde el 8 de 2020, ha venido bajando. Ha venido bajando de 14, bajó a 13, ha venido bajando porque el gobierno ha estado trabajando en la recuperación de estos empleos. Y actualmente nos encontramos, según el informe, este es diciembre, el último número que tenemos fue de diciembre. No, mentira, fue de este año, 2022, el 7 de enero del 2022. 3.9%, correcto. 3.9% se sitúa el desempleo. Quería mirar ese número, 3.9%, y saltamos a otro artículo de CBS News, en el que entrevistan a una mujer llamada Karin Brock. Ella es economista, jefe de LinkedIn, difícil pronunciar esa palabra particular. Ella tiene títulos en Stanford, en Harvard, tiene un PhD en Oxford, y solía trabajar para la Reserva Federal, y ahora tiene la vista panorámica del mercado laboral en Estados Unidos. Ella dice que los millones de baby boomers que se jubilan antes de tiempo están generando un impacto en la economía, e incluso también millones de trabajadores de la generación Z, que son personas en la adolescencia y principios de los 20, sobre todo más mujeres que hombres. En total, dice, la tasa de abandono es más alta desde que el gobierno comenzó a hacer registro de este número hace 2 décadas. Ella dice que el número de estadounidenses que renuncian a su trabajo es más alto que nunca. Las causas son ¿qué dicen los datos? Ella dice: podemos ver que son muchos sectores, no son solo hotelería como yo les comentaba, sino que es uno de los más impactados, pero son el sector de retail, hotelería,
puede que no solo valga la pena para algunas personas, y así, en algunos casos, las personas se dan por vencidas y no regresan. Están tomando un descanso. Los estadounidenses, ya dice, los estadounidenses están quemados. Esta palabra probablemente en la traducción en inglés debería ser como burn out, que es una palabra muy popular en este discurso de Estados Unidos, del mercado laboral en Estados Unidos. Ella me dice, me gusta pensar en ello como una medida que toma este trabajo y tíralo. Ella dice que hay una cosa muy importante también que mencionar acá, es que ya existe una migración interna. La gente se está moviendo. Dice que lo ve a través de los mapas de publicación de trabajo en LinkedIn, donde hay una tendencia migratoria. Pues los trabajadores se van desde San Francisco, Chicago, y se mudan a lugares como Austin o Miami o Greenville. Es una señal de que el mercado laboral se está moviendo, dice ella. Cosa que es muy importante, y yo particularmente les puedo decir que lo hice. Nos fuimos en pandemia de Miami a vivir a Tulsa, Oklahoma, y compramos una bonita casa en Broken Arrow, que es una zona al ladito de Tulsa. Hay muchos venezolanos aquí en esta zona también, y pues le puedo decir que nosotros pagábamos de alquiler en Miami alrededor de $1,500 por un apartamento de 2 habitaciones en un lugar en Coral Gables, en una localidad bastante tranquila. Era una estructura bastante vieja, pero nos mudamos a Broken Arrow, a Oklahoma, pagando de mortgage alrededor de $1,200, $1,300 mensual, más los servicios, por supuesto. La gente está cambiando ese ritmo de vida, porque una pareja joven que quiere salir adelante, que tiene un hijo y tiene trabajos remotos, señora, olvídese, abandone eso y véngase a vivir a Broken Arrow, véngase a vivir a Tulsa o a estas zonas que dicen como Greenville, porque compras una propiedad con 3 cuartos, súper linda el vecindario, y pagas menos que eso en alquiler. Ahora, una de las personas citadas en este artículo es Carl Sobocinski. Yo no creo que aquí arriba lo presentan como el dueño de una empresa, pero esta percepción que tiene Carl Sobocinski es muy similar a la que tienen muchos dueños de empresas ahorita en este momento, incluso de mi jefe, que también piensa lo mismo. Estamos brindando muchos beneficios, dice él. Hay demasiadas personas que se pueden quedar en casa y recibir el cheque de estímulo. Entonces, dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Así piensa mi jefe. Mi jefe piensa que él no consigue empleados, no consigue vendedores. Es porque la gente está recibiendo cheques de estímulo. Yo creo que los que piensan de esta manera, creo que tienen una percepción muy reduccionista del fenómeno, porque yo creo que es algo más integral que eso. Quizás puede ser una de las razones, pero es una contribución, no necesariamente. Yo creo que la naturaleza del ser humano siempre ha sido trabajar, más allá de que haya uno u otro flojo que no le guste, pero la naturaleza del ser humano es siempre crecer, sobre todo porque ayer estaba escuchando la conferencia de alguien, un académico, que decía que la propiedad privada es el síntoma o la manifestación directa de la libertad. La propiedad privada, de manera que el ser humano tiene como necesidad innata evolucionar, producir, crear, tener. Dicho esto, creo que es una percepción muy reduccionista pensar que la gente no sale a trabajar solo porque no tiene cheque de estímulo. Esta es una de las tantas reflexiones que yo traigo aquí el día de hoy con el capítulo número 71. Les recuerdo que mi nombre es Manuel Zambrano y por favor suscríbanse a cualquiera de mis plataformas. Y bueno, si me quieren escribir un mensaje, alguna sugerencia, aquí estoy. Si quieren que hablemos de algo, también aquí estoy. Así que, queridos amigos, muchas gracias y que tengan una feliz semana.